Hermanos, ¿cómo están? Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Con ustedes nuevamente el hermano Enrique Morales con nuestro curso básico de Biblia. Nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Y cómo están? ¿Cómo se encuentran? Seguimos acá con esta cuarentena, así que cuídense mucho. ¿Ya tienen su Biblia en la mano? A ver. Muy bien, entonces vamos a continuar con el curso. ¿Qué estamos viendo ahorita, no? Hemos estado viendo un poquito el desarrollo del pueblo de Israel. Desde la creación del mundo, hemos visto un poquito lo que se trató el tema de los patriarcas, de los jueces, de los reyes, la caída de Israel, de Samaria, la caída de Jerusalén. Y en todo esto surgió siempre, y en la Biblia vamos a encontrar, un problema que todavía nos llama también a nosotros, ¿no? El fracaso no es siempre un castigo, viene como título el tema, ¿no? En ese tema 22. Por mucho tiempo los sabios de Israel enseñaron que Dios premiaba la virtud y castigaba la maldad, inmediatamente en este mundo. Así lo dicen los escritos más antiguos, como los Proverbios y varios salmos, pero también otros más recientes, como el Eclesiástico, allá por el año 250. Por ejemplo, en el Salmo 1 podemos leer: dichoso el hombre que se complace en la ley del Señor, pues todas sus empresas triunfarán. No pasa así con los impíos. Así acá vamos viendo un poquito, ¿no? Si yo estoy con Dios, todo me va a salir bien. Si yo me porto mal, todo me va a ir mal. Un poquito el pensamiento en aquella época en la cual nos dice eso, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir desarrollando y vamos a dar cuenta cuán de cierto hay eso, ¿no? Al hablar así, los sabios expresaban la doctrina común y corriente. Su único aporte consistía en aplicar al individuo lo que otros decían de toda la nación. El libro de los jueces había sintetizado la historia de Israel de la manera siguiente: para el pueblo fiel a Yahvé, la paz y la prosperidad; para el pueblo infiel, la crisis, la guerra, el fracaso. Si vamos viendo este pensamiento o esta forma de ver, es algo tan simple. Dios habla así de simple. Reconocemos en esta simplificación el pensamiento fundamental del Deuteronomio, máxime en su capítulo 28, que se puede resumir así: si Israel se porta bien, Yahvé le manda a tiempo la lluvia, llena sus graneros y multiplica sus ganados. Pero si no obedece, es golpeado por las plagas, como lo fue Egipto: siembra pero no cosecha y pasa hambre. Esta manera de pensar se halla también en el libro de los Reyes, donde la caída de Samaria y la de Jerusalén aparecen como las consecuencias últimas de los pecados anteriores, sobre todo de los reyes. Las generaciones azotadas se creían castigadas por la falta de sus padres y jefes. O sea que si yo tenía, por ejemplo, una enfermedad o me iba mal, era culpa también de mis padres. Algo tan sencillo, simplista ese pensamiento, ¿no? Poco a poco vamos a ir desarrollando y vamos a darnos cuenta que no es así. Esta manera de analizar e interpretar la vida nos parece demasiado simple, porque contradice lo que vamos o lo que vemos a menudo. Por ejemplo, hay pueblos ricos y pueblos pobres, pero los primeros no son más piadosos que los últimos. Hay personas que amontonan riquezas sin que sean más amigas de Dios,
En cambio, hay campesinos honrados y trabajadores que pierden sus cosechas. Hay mamás muy buenas que mueren en el parto. Hay niños que nacen con defectos físicos o mentales. Sería una gran equivocación ver un castigo de Dios en todo esto. Y ese es el pensamiento que muchas veces nosotros tenemos, ¿no? Si un niño sale con un defecto físico mental, decimos, ah, Dios lo ha castigado, o Dios te castiga. Pero antes de nosotros, algunos israelitas también chocaron con esa doctrina tradicional de la retribución terrenal, que veía las catástrofes como castigos por faltas propias o ajenas. He aquí 3 ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos que nos dice este curso. El rey Josías había sido un hombre muy bueno, fiel y piadoso. Sin embargo, murió cuando tenía apenas 39 años. Castigo de Dios. El profeta Jeremías se había dedicado por completo a la palabra de Dios. Sin embargo, su vida fue un largo calvario. Y nuevamente, castigo de Dios. Los desterrados se preguntaban cómo era posible que el imperio pagano de Babilonia tuviera tanto éxito y que los israelitas, siendo inocentes, pagaran por las culpas de sus padres. Ezequiel había apartado una respuesta que en parte rompía con la explicación tradicional, diciendo que en adelante cada uno sería castigado o premiado según sus propias obras. Entonces, un poquito ya nos da una explicación, ¿no? O sea, cada uno, y bueno, y si uno mira, ¿no? Si yo cometo una falta, debo responder por las faltas que yo cometo. Y yo no puedo, mis hijos, por ejemplo, no pueden llevar mis faltas. O yo cargar las faltas, o yo cargar las faltas de mis padres. Es algo complicado, ver todo es como si nosotros viéramos ahorita, por ejemplo, estamos pasando por una pandemia. ¿La culpa de quién? ¿De nuestros padres? ¿De nuestros abuelos? Hablaba así porque no tenía ideas claras sobre una posible felicidad eterna de los justos después de la muerte. Todavía el problema del inocente que sufre quedaba intacto. Fue un sabio anónimo del siglo V quien abordó este problema latente y dio un paso decisivo para el progreso de la revelación. Hizo mediante uno de los libros más grandiosos del Antiguo Testamento y de la literatura universal, el libro de Job. Sobre la base de un cuento oriental, construyó su obra maestra que podríamos resumir de la forma siguiente. El drama. Vamos a ver primero, ¿no? El drama, Job, el personaje principal, es un hombre recto que teme a Dios. Es muy rico, tiene miles de animales, es padre de 7 hijos y 3 hijas. Yahvé en el cielo se enorgullece de tener un servidor tan bueno. Pero uno de sus ángeles que viene llegando de la tierra le replica, en verdad Job es piadoso, pero es porque es rico. Que sufra y ya veremos. De acuerdo le contesta a Dios, haz como quieras con él, pero déjalo vivo. De inmediato las calamidades caen sobre Job. Sus animales perecen en un incendio o son robados. Sus hijos mueren todos aplastados al caer un techo. Job sigue bendiciendo a Dios, luego cae en grave enfermedad, pero otra vez su paciencia queda invicta. Mientras tanto, llegan 3 sabios amigos de la víctima. Primero no lo reconocen,
por lo desfigurado que se encuentra. Quedan 7 días y 7 noches sin hablar ante tanto dolor. Explicación inaceptable. Después de sus lamentaciones de Job, sentar un largo diálogo en 3 series de discursos. Cada uno de los sabios toma la palabra por orden de ancianidad y luego contesta Job. El primero y el segundo lo acusan, pero en términos generales lo invitan a convertirse. El tercero lo acusa de tonto y le ruega ser más sabio. Pero Job se niega toda culpabilidad. En la segunda y la tercera serie de discursos, los sabios vuelven a lo mismo, lo de la doctrina tradicional. El dolor es castigo. Si Job sufre es porque él o su familia ha pecado. Es muy, muy bonito, lean el libro de Job. Es interesante ver cómo esa secuencia de sufrimientos y como vamos desarrollando el tema, ¿no? Cómo Job, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las tribulaciones que tuvo, él nunca renegó de Dios. Pero Job insiste no ser culpable, en el ardor de su defensa eleva el tono y lanza a Dios un reto que le explique por qué lo trata como enemigo. ¿Qué tal desesperación encontramos de ser una persona muy buena, y todo esto me va pasando? Y uno le dice o lo reta a Dios, ¿no? Vamos a ver, y la tercera, viene acá la respuesta de Yahvé. Dios contesta a Job para invitarlo irónicamente a que explique las maravillas de la naturaleza. Hay en el mundo cosas que el hombre no entiende ni puede entender. Así también el mal es un misterio. La única actitud del hombre debe ser un acto de humildad ante un Dios que es bastante poderoso y sabio para administrar un mundo en el cual hay tanto desorden. Esta respuesta de Yahvé no satisface nuestro orgullo. Sin embargo, Job se conforma. Adora la divina sabiduría y presiente un aspecto de Dios desconocido por los sabios. De ese Dios que un día, como lo sabemos, sabía obediente hasta la muerte en cruz para salvarnos del mal. ¿De quién hablamos? A ver, de Jesús. Algo bien claro, ¿no? Cómo Jesús se hace obediente hasta la muerte. No por él, sino por nosotros. Luego Yahvé condena las palabras de los 3 sabios. Así que no debemos ver castigos en las catástrofes naturales o personales. Huracán, sequía, plaga, terremotos, enfermedad. Y al rehacer la fortuna de Job, Dios nos deja una esperanza. Con la fe en Él triunfaremos. Después vemos tantos problemas. Job otra vez vuelve a rehacer su dinero, vuelve a tener más hijos, ¿no? Pero lo principal que damos es eso, ¿no? Si nos agarramos de nuestro Señor, en todos esos problemas triunfaremos. 2 siglos después que Oleg o Eclesiastés mitó la otra cara del problema de Job y nos recuerda que el hombre, incluso el justo, no está contento, aun cuando lo posee todo, ya que placeres, riquezas, todo es vanidad. Dice la Biblia de Jerusalén, antes que uno pueda comprender felices los pobres, era necesario haber reconocido que felices los ricos no era verdad. Acá hay una frase muy bonita, ¿no? Antes que uno pueda comprender felices los pobres, era necesario haber reconocido que felices los ricos no era verdad. La riqueza no da felicidad. El cielo Yahvé aparece como un maravilloso misterio
e increíble fenómeno, pues este siervo elegido del Señor se ve privado de todo atractivo humano hasta ser reducido a la insignificancia. Los hombres se apartan de él con terror y con miedo. La mano del Señor había dejado sobre el siervo una intolerable carga de sufrimientos, tan grande que finalmente sucumbe bajo ella. El lenguaje del profeta supone que el siervo sufre violencia en manos de los hombres. Y esto no es una novedad. Los siervos del Señor en el Antiguo Testamento frecuentemente tuvieron que enfrentarse con la violencia o con las amenazas de violencia. Sea como fuere, lo cierto es que el siervo muere lleno de dolores y de infamia y nadie le presta atención. Pero el profeta ve que está en la obra del Señor y que la muerte del siervo está llena de un tremendo significado, pues su muerte ha traído medicina, salvación para muchos. Estos sean inconscientes de ellos. En un fracaso está su victoria. Su muerte es una muerte expiatoria, un acto de sumisión al Señor que éste acepta por aquellos que de una forma misteriosa participan en ella, y la muerte del siervo no es tan desesperada como la muerte que Job prevé para sí mismo, de una forma que el profeta no explica. Un poquito vemos acá el problema de Jesús, ¿no? ¿Qué pasó con Jesús? Antes de la muerte de Jesús vemos a Jesús que fue humillado, fue golpeado, lo, lo, lo torturaron, ¿no? Pero en cambio Jesús en la cruz que dice, no paren, no le tengas en cuenta sus pecados, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo vamos viendo cómo a pesar de todo el sufrimiento Jesús siempre está en un sentido de perdón? Y acá también, ¿no? Vamos viendo cómo Job va encarando todo esto. El mismo siervo verá los frutos de su muerte expiatoria. El siervo, como Jeremías, no puede hacer nada con el mal que lo amenaza, sino someterse a él, sucumbir. Y es el mal mismo quien encarniza en este. Este no es personalmente culpable. La ira del Señor no se dirige hacia él como se dirigía hacia el pueblo pecador de Israel. No obstante, Dios lo trata como si estuviera enojado con él, como dijo Job de sí mismo, y el reconocido entre los malvados, pero sometidos al mal. Cumple la misión que el Señor le había dado. A través de su muerte llega la salvación. El siervo de Yahvé, como es concebida por el profeta, es la última respuesta del Antiguo Testamento. A la pregunta de cómo los hombres pueden afrontar el mal que no pueden superar, si no es sometiéndose a él, haciéndose sus víctimas. Los sabios hebreos dicen que el temor de Dios es sabiduría. El principio de la sabiduría, quizás lo que nosotros llamaríamos la esencia de la sabiduría. No es sabio quien no teme al Señor y quien no ordena su vida y negocios en el espíritu de tal amor. La sabiduría es propiamente la prerrogativa de las generaciones más viejas. Es algo que el padre debe poseer y debe enseñar a su hijo. Un hombre joven para tal sabiduría, para la sabiduría hebrea estamos hablando, es un tonto, por definición. Pero si él escucha a sus mayores, aprenderá la sabiduría a su debido tiempo. Si no lo hace, será tonto toda su vida. Y no hay nadie que sea más tonto que un viejo tonto.
Estaban convencidos de la importancia de una decisión definitiva en la vida humana, en la cual cualquier momento que éste venga, la decisión que orienta la vida de un hombre en una dirección o en otra, una vez realizada, es irreversible. Creían que era de mucha importancia que el joven supiera que se enfrentaba con tal decisión definitiva y que debía enseñársele a ver sus consecuencias irremediablemente. Pero es característico del joven ser descuidado del futuro, despreocupado del hecho de que una decisión precipitada tiene efectos permanentes. Pero los sabios no estaban para instruir a los jóvenes acerca de cómo tenían que reparar sus vidas, sino cómo tenían que orientarlas para que permaneciesen enteras y completas, sin necesidad de remedio. Acá vamos a ver unas cositas para terminar ya la parte que estamos hablando de Job. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptamos también lo malo? No podemos pedir cuentas a Dios. Yahvé contestó a Job en medio de la tempestad para decirle, prepárate, voy a interrogarte y tú me enseñarás. Tiene tu brazo la fuerza de Dios y sabes tronar como él. Con una mirada derriba a todo ser soberbio, aplasta donde se encuentren a los impíos. Y Job respondió a Yahvé, reconozco lo que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te he visto mis ojos, por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Todo es vanidad. Hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerlas bajo el cielo. Hay tiempos para nacer y un tiempo para morir. Tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo para dar muerte y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para reír, un tiempo para llorar. Un tiempo para los lamentos y otro para las danzas. Un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazar y otro para abstenerse de hacerlo. Un tiempo para buscar y otro para perder. Un tiempo para callarse y otro para hablar. Un tiempo para la guerra y otro para la paz. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todas sus fatigas? Se va una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. Pensé para mí, probaré la alegría y el gozo y la felicidad, pero advertí que esto también es vanidad. La risa me parece locura y el placer cosa que no sirve. Y como siempre tenemos acá algunas preguntas, ¿no? Nos dice, ¿no? Diga en qué consistía el pensamiento fundamental del Deuteronomio en cuanto a las bendiciones o a las maldiciones. Premiaba la virtud y castigaba la maldad. Si Israel se portaba bien, Yahvé le manda a tiempo la lluvia, pero si no obedece, es castigado con plagas como la de Egipto. Indique en dos palabras cómo apareció a las generaciones posteriores esa manera de Deuteronomio
de analizar, interpretar la vida. Eso lo podemos ver como se conoce como la retribución terrenal. ¿Cuál fue el aporte de Ezequiel en cuanto a la retribución esperada por Dios? Rompe con la explicación tradicional, en adelante cada uno será castigado o premiado según sus propias palabras. En el capítulo 42 de Job, Dios condena las palabras de los tres sabios. ¿Qué indicaciones nos da esto? Que no debemos ser castigados, que no deben ser castigo de Dios en las cosas que ocurren, sea por la naturaleza misma o por la mano del hombre. En el mismo capítulo Dios rehace la fortuna de Job. ¿Qué enseñanza nos da este pasaje? Hay que tener fe y esperanza ante las adversidades. Dios nos deja una esperanza, con la fe en Él triunfaremos. Sabemos que hay en el mundo personas que sufren como Job. Y usted, como buen cristiano o buena cristiana, va a visitarlas de vez en cuando, con los conocimientos que tiene ahora Job. ¿Qué es lo que le va a decir para consolarla? Hay que saber aceptar muchas cosas, algunas tienen remedio, otras no. Dios no es culpable de las cosas que ocurren. Con la fe en Dios se puede vislumbrar un camino distinto al enfocar algunos males que nos ocurren. Entender que hay otras personas le ocurren hechos similares o peores y que hay una manera de sanarnos de estos hechos es ayudar a esas personas. Bueno, hermanos, estamos terminando ya este tema. Muchas gracias. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.